Hey YouTube family, my name is Kimberly and we're so glad you're tuning in today. I know God has something special for you, so let's jump right in. My name is Freddy Romero, Mi nombre es Freddy Romero and I love this home. y amo esta casa. And before I start, Y antes de comenzar, I wanna honor this home. quiero honrar esta casa. First off, Primeramente, I want to say that I am inspired quiero decir que estoy inspirado by the leadership por el liderazgo of your de pastors, sus pastores, Elias and Greta. Elías y Greta. I love them, Los amo and I am so blessed y estoy tan bendecido to have a front row seat de tener un asiento en la primera fila to see the story of God para ver la historia de Dios unfolding in their lives. desarrollándose en su vida. And so I am thankful for them Estoy agradecido por ellos because through their ministry, porque a través de su ministerio many people muchas personas now have the hope of Jesus Christ, ahora tienen la esperanza de Jesucristo and they're helping create vision. y están ayudando a crear visión. They're helping create vision Están ayudando a crear visión in so many people en tantas personas to believe in God. para creer en Dios. So would you help me honor your pastors tonight? ¿Me ayudas a honrar a tus pastores esta noche? We honor you guys. We love you guys. Les honramos y les amamos. I also want to honor the other pastors here at the gathering. También quiero honrar a los otros pastores de The Gathering. I want to honor what we call the dream team here Quiero at the honrar lo que gathering. llamamos el Dream Team If en The you're on the Gathering. dream team, Si estás en el Dream Team, the worship team, el equipo de we alabanza, honor them. Can we honor them? los honramos. You have created Fueron creados. Ustedes han creado a special place un lugar especial where many who are far from God donde muchos que están alejados de Dios can now come to a place ahora pueden venir a un lugar that they can call home. que pueden llamar hogar. It's beautiful. Es hermoso. Let me tell you something. Te quiero decir algo. I was in a season of transition. Yo estuve en una temporada de transición. So the first church La primera iglesia that my family and I visited after we left our former church, que mi familia y yo visitamos después de transicionar, after several weeks of not visiting a church, después de varias semanas de no visitar una iglesia, we were like, hey, we need to start going to church. dijimos, tenemos que comenzar a ir a la iglesia We believe in the gathering of believers. porque creemos en la reunión de los And creyentes. so we came here, Así que vinimos aquí and on that Sunday, y ese domingo you guys, I think, baptized 28 people. bautizaron como a 31 personas. Pastor Elias didn't even preach that day Pastor Elías ni siquiera predicó ese because día people kept getting dunked. porque las personas estaban siendo sumergidas And that was beautiful for me to witness. y eso fue hermoso para mí poder ver And I will never forget that y nunca olvidaré eso because it reminded me porque me recordó what business we're in. en qué negocio estamos And we're in the soul-saving business. y estamos en el negocio de la salvación And de I am almas so proud of this home. y yo estoy tan orgulloso de este hogar. Now, Ahora, sitting in that front row that day, sentado ahí en esa fila, I was unemployed. yo no tenía trabajo, Like, unemployed. no tenía trabajo. For the first time Por la primera vez in a long time, en mucho tiempo, I didn't know what I was going to do. yo no sabía lo que iba a hacer. And because we had so many baptisms that Y day, porque tuvimos tantos bautizos ese día, we did not collect the offering until the very end. no recolectamos la ofrenda hasta el final. And I remember I was so moved Y recuerdo que fui tan movido because so many people were giving their lives to Jesus. porque tantas personas le entregaban su vida a Jesús. And when the QR code came up on the screen, Y cuando el código QR salió en la pantalla, I pulled out my phone like I always do. saqué mi teléfono como siempre lo hago. But that day I felt like Pero ese día sentí I shouldn't give what I normally give. como que no debería dar lo que normalmente And doy. I'm crying because of what I just witnessed. Y estoy, Multiple people get baptized. y estoy llorando porque acabo de ver a muchas gentes bautizarse. But now, Pero ahora, when it's time to give money, cuando es tiempo de dar dinero, I start to wrestle with myself. comienzo a luchar conmigo mismo. And I remember that I started Y crying recuerdo que comencé a llorar because I would put one amount porque ponía una cantidad and then I would delete y it después la borraba and I put a little bit more y ponía un poquito más and then I deleted y it lo borraba and then I put a little bit more y ponía un poquito más and then I deleted y it después lo borraba and I think my wife saw me y creo que mi esposa me vio and she put her hand over me y puso su mano sobre mí and I showed her the amount that we were going to give. y le mostré la cantidad que íbamos a dar. Again, unemployed.
no tenía trabajo, Young family. una familia joven, It'd been weeks. había sido semanas, We didn't know where our provision was going to no come from. sabíamos de dónde vendría nuestra provisión. But I told my wife, is this cool? Pero le dije a mi esposa, ¿está esto bien? Because I want to sow into their future Porque quiero sembrar a su futuro and I want to sow into our y future as quiero well. sembrar a nuestro futuro también. And now I stand here now a couple months later Y ahora unos meses después estoy aquí and I'm not unemployed anymore. y ya tengo trabajo. God saw my seed Dios vio mi semilla and he didn't just give me a job. y no solo me dio un trabajo, He gave me a purpose. me dio un propósito, He gave me a purpose. me dio un propósito And it actually pays a whole lot more. que paga mucho más. And I am so Y excited estoy tan to emocionado share that story with you. de compartir esa historia contigo. Because though I am an extended family member Porque aunque soy familia extendida and I get to hang out from time to time, y puedo verlos de tiempo a tiempo, you guys are from the house. ustedes son de esta casa. And I want you to know Y quiero que sepan, the gathering, The Gathering, this is fertile ground. esta es tierra fértil. Could you tell the person next to you this is fertile ground? Puedes decirle a la persona a tu lado, esta es tierra fértil. What does that mean? ¿Qué significa eso? That means that when you sow, Significa que cuando tú siembras, the soil here la tierra aquí will be cultivated by God, será cultivada por Dios. and whatever you sow Y lo into que tú it, siembres a ella, you will bear the fruit of it. tú verás el fruto de ello. Do you believe that? Tú lo crees, Do you believe that? tú lo crees. So I bless you. Así que te bendigo. Every person who comes, Cada persona que every viene, person who is faithful, cada persona que es every fiel, person who gives, cada persona que da, I honor you. te honro. In Jesus' En name, el nombre de Jesús, I honor you. te honro. Amen Amén and amen. y amén. Now, we're not going to count those 5 minutes as part of my sermon. Estos 5 minutos no cuentan como parte de mi sermón. I want to share tonight. Quiero compartir esta noche. And if you know me, Y si tú me conoces, you know I love to teach. sabes que me encanta enseñar. So we're going to go through a lot of scripture. Así que vamos a ir por mucha escritura. We're going to share a few stories. Voy a compartir ciertas historias And I pray to God y le pido a Dios that you don't hear me, que no me escuches a mí, but you hear Him sino que lo escuches a Él deep down in your soul. dentro de tu alma. I want to share a quick story with you guys. Quiero compartir una historia rápida con ustedes. I read a story about this old church in an old Swiss village. Leí una historia sobre una iglesia vieja en una aldea suiza. And it had high pillars and magnificent stained glass windows. Tenía pilares altos y vidrieros, But what made it special pero lo que la hacía especial was this old piped organ. era este órgano de pipas Have you ever viejo. seen one of those churches that have old pipe organ? ¿Alguna vez has visto esas iglesias que tienen esos órganos viejos? And it played the most beautiful tone. Y tocaba los tonos más hermosos. People came from far and wide Las personas venían desde lejos to this church a esta iglesia to see the pipes para ver las pipas and to hear the music coming out of the y pipes. para escuchar la música que salía de ellas. And one day something went wrong with that organ. Y un día algo sucedió con ese órgano. It released the wrong tones. Dio los tonos equivocados. It was so out of tune. Estaba fuera de tono. And musicians and experts from all over the world, Y músicos y expertos de todo el mundo they tried to repair it. intentaron repararlo. No one could fix it. Nadie pudo It arreglarlo. was too unique, Era muy único, too custom, muy especial, too original. muy original. Eventually, everybody gave up. Eventualmente todos se rindieron. After some time, an old man came to the church Después de cierto tiempo vino un hombre viejo a esta and he iglesia asked, "Hey, how come nobody's playing music?" y preguntó por qué nadie toca música. The janitor of the church said, "Because the pipe organ is broken El conserje de la iglesia dijo porque el órgano está quebrado and no one can fix y it." nadie lo puede arreglar. And the old man said, "Can I give it a try?" Y el hombre dijo, ¿puedo intentarlo? So they let him try to fix it. Le dieron la oportunidad de tratar de arreglarlo. And one day passed, Y un día pasó and the man was over there working on the organ. y el hombre trabajaba en el órgano. A second day passed, Pasó el segundo día and the man was working on the pipes. y el hombre trabajaba en las A pipas. third day passed, Pasó un tercer día and people were getting worried, like, should we tell this man to give up? y las personas se preocuparon. Le decimos que se rinda. And when they came to the Y church cuando vinieron a la iglesia to tell him to give up, para decirle que se diera por vencido, because so many experts tried and they couldn't fix it, porque tantos expertos ya habían tratado y no pudieron, they came to a church that had beautiful music. vinieron a una iglesia que tenía música hermosa And the old man was playing on this organ, y el hombre tocaba en este órgano and the most beautiful tones were coming out of the pipes. y los tonos más hermosos salían de las pipas. And they asked the old man, Y le preguntaron a este hombre, "How could you fix it?" ¿cómo tú pudiste arreglarlo? And the old man said, Y el hombre dijo,
50 years ago, Hace 50 años, I installed this organ here. yo instalé a este órgano aquí. I installed the pipes here. Yo instalé las pipas And aquí. because I am the original designer, Y porque yo soy el diseñador original, I know how to restore it. yo sé cómo restaurarlo. There is something beautiful about restoration. Hay algo hermoso acerca de la restauración. But true restoration only comes Pero la restauración verdadera solo viene from the one who created the design. de aquel que creó el diseño. Tonight on Good Friday, Esta noche en el Viernes Santo, I don't want to rush to the cross. yo no quiero apresurarme a la cruz, I want to slow down at the garden. sino que quiero desacelerar en el jardín. I want to step into the place Quiero entrar al lugar right before the pain, justo antes del dolor, before the nails, antes de los clavos, before the cross, antes de la cruz, before the tomb, antes de la tumba, before the sky goes dark. antes de que el cielo se oscurezca. We step into a garden Entramos a un jardín, called Gethsemane. el jardín que se llama Getsemaní. And in doing so, Y en hacerlo, we find that even in the crushing, encontramos que aún en el quebrantamiento, even in the darkest night, aún en la noche oscura, there is still hope. aún hay esperanza. I want us to be in Matthew 26, Quiero que entremos a Mateo 26, just to add some context. solo para agregar contexto. And the Bible says, Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, Sit here while I go over there and pray. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy ahí para orar. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y angustiarse. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesus, going a little further, he fell on his face to the ground and prayed, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Él se inclinó y oraba, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and he found them sleeping. And he asked them, Couldn't you men keep watch with me for an hour? Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Watch and pray so that you will not fall into temptation, because the spirit is willing, but the flesh is weak. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. So check this out. He goes now a second time and he prays, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. When he came back, he found them again sleeping because their eyes were heavy. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Isn't this crazy? On his darkest night, ¿No es esto loco en su noche más oscura? because the cross didn't catch Jesus by surprise. Porque la cruz no sorprendió a Jesús. Jesus knew it was about to come. Jesús sabía que estaba por venir. So he needed his friends. Así que él necesitaba a sus amigos. He needed the homies. Él necesitaba a los amigos. He needed those closest to him Necesitaba a aquellos más cercanos in his a most él. crucial hour En su hora más to pray crucial. with him. Orar por él. And every time he turns around to see them, Y cada vez que voltea a verles, they're sleeping. ellos están They're durmiendo. knocked out. Ellos están durmiendo. I don't know if you've ever been in such a spot No sé si alguna vez has estado en un lugar where you tell yourself, donde te dices a ti mismo at least my 2-3 closest friends, o a tus 3 amigos, they've got me. ellos me respaldan. And when you look at them, Y cuando los ves, they're metaphorically sleeping. están durmiendo metafóricamente. So the Bible says he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. So here in Gethsemane, Aquí en Getsemaní this is a special place. es un lugar especial. One of my favorite places when I went to Israel Uno de mis lugares más especiales cuando fui a Israel was the Mount of Olives. fue el Monte de los Olivos. And this is where Gethsemane, this garden, was located. Y aquí es donde estaba este jardín Getsemaní. Gethsemane literally means Getsemaní literalmente significa the oil press. la prensa del olivo. It had spiritual significance. Tiene un significado espiritual
For Jesus, Pues Jesús, this was a place of prayer and reflection. este es un lugar de oración y reflexión. He often retreats to Gethsemane Él se va a Getsemaní for solitude and prayer, para solitud y oración, making it a sacred place for him and his disciples. haciéndolo un lugar sagrado para él y sus discípulos. But the reason why these olive trees were so important Pero la razón por la que estos árboles eran tan is importantes because they had these oil es presses, porque tenían estas prensas de aceite and they would press the y olives prensaban los olivos to be able to draw out para poder sacar its beautiful oil. su aceite hermoso. This was where people would press the olives to produce oil for light. Aquí es donde las personas prensaban las olivas There para is sacar so much aceite. spiritual significance here. Hay tanto significado espiritual aquí. Olives were crushed Las olivas eran so that you prensadas could use this oil for light. y usaban el aceite para la luz. They were pressed Eran prensadas so that you can use the oil for y healing. podías usar el aceite para sanidad. It was pressed Eran prensadas so that you could use the oil for y cleansing. podías usar el aceite para limpiar. Even the pulp of the olives Aún la pulpa de las olivas was reused. era reusada. Nothing was wasted. Nada se gastaba. And they would put these olives on top of this big old stone platform, Y ponían estas olivas arriba de una piedra and they would have this even heavier stone on top. y tenían una piedra aún más pesada arriba And they would just roll this stone over and over all the olives. y rotaban la piedra sobre todas las olivas. And there was a little pipe that came off the platform Y había una pequeña pipa que salía de la plataforma where the oil would come out. donde el aceite salía. And you would have all of these Y olives tenías todas estas olivas, producing this little bit of oil. producían un poquito de aceite. But it was so valuable. Pero era tan valioso. And here Y aquí on Good Friday, en Viernes Santo, here before he went to the cross, aquí antes de ir a la the cruz, anointed one, el ungido, Jesus Christ, Jesucristo, was pressed fue prensado 3 times. 3 veces. 3 times he returned. 3 veces regresó And each time, y cada vez the weight la espera, of what he was carrying la carga de lo que él llevaba grew heavier. creció más pesado. Luke says Lucas dice that in that night, que en esa noche he was so anguished él estaba tan that he angustiado prayed earnestly. que él oró sin cesar And his sweat were like drops of blood falling to the y ground. su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. I heard a rabbi once said Escuché un rabí dijo una vez he was pressed que él fue prensado so that we would be blessed. para que nosotros fuésemos bendecidos. Not a single drop of Jesus was wasted. Ni una sola gota de Jesús fue gastada. Normally, when we think of Jesus' blood, Normalmente cuando pensamos sobre la sangre de Jesús, we think of the cross, pensamos en la cruz, that beautiful blood esa hermosa sangre that cleanses you and me, que nos limpia a ti y a mí, that washes away all of our sins. que lava todos nuestros pecados. Well, his first drop of blood Pero su primera gota de sangre didn't happen on the cross. no sucedió en la cruz, It didn't happen at the hands of the Roman no soldiers sucedió a las manos de los soldados romanos that beat him on the way to the cross. que lo golpearon en su camino a la cruz. It didn't happen with the jailers No sucedió con that los tortured him by whipping him. que lo torturaron al golpearle. His first drops of blood Sus primeras gotas de sangre were at the Garden of Gethsemane. fueron en el jardín del Getsemaní. There was a battle that took place before the battle. Fue una batalla que tomó lugar antes de la batalla. There in the Garden of Gethsemane, he bore our sin, Allí en el jardín del Getsemaní llevó nuestro the pecado, weight of our shame. la carga de nuestra He vergüenza. bore the weight of our separation, Él cargó el peso de nuestra separación, the weight of what was about to come. el peso de lo que estaba por venir. Betrayal, denial, torture, the cross. Traición, negación, tortura, la cruz. This wasn't just a moment of anxiety for Jesus. Esto no solo era un momento de ansiedad para Jesús, It was war in his soul. era un momento que cargaba su alma. I don't want you to miss this. No quiero que te pierdas esto. Before Jesus suffered publicly Antes de que Jesús sufriera públicamente for you and for me, por ti y por mí, because he loved us that much, porque nos amó tanto, he first fought the war privately Él primero luchó esta guerra en privado for you and for me. por ti y por mí. Because had he lost the war Porque privately, él, si hubiera perdido la batalla en privado, he would have never been able to beat the death publicly. él nunca hubiera podido vencer a la muerte públicamente. And this is the fulfillment of all the prophecies in the Old Testament, Y este es el cumplimiento de todas las profecías en el Testamento, such as Isaiah 53, como Isaías 53, which tells us that our Savior que nos dice que nuestro Salvador would
suffer for us. sufriría por nosotros. But Jesus, Pero Jesús, in spite of all this anguish, a pesar de toda esta angustia, he aligns himself with the will of the Father. Él se alinea con la voluntad del Padre. It's a divine plan of redemption, Es una parte divina de redención, fulfilling God's purpose for humanity's salvation. cumpliendo la profecía de salvación de la And here's what humanidad. I've asked myself when I've read scriptures. Y yo me he preguntado cuando leo la escritura, How did we get here? ¿cómo llegamos aquí? How did we get to Gethsemane? ¿Cómo llegamos a Getsemaní? Because when I read the scriptures, Porque cuando leo la escritura, I love the parts where Jesus is healing the sick. amo las partes donde Jesús sana a los enfermos. I love when Jesus can see the marginalized. Cuando Jesús puede ver a los marginados. I love the parts where Jesus is prophesying life into dead things. Cuando Jesús profetiza vida a lo muerto. I love reading the parts where Jesus multiplies things to be able to feed thousands of people. Amo leer cuando Jesús multiplica cosas para alimentar a miles de He was personas. doing miracles, Él hacía milagros. standing in the gap for the oppressed, Él estaba en la brecha por los vouching for the oprimidos. marginalized, Él advocaba por los marginalizados. defending the powerless, Defendía a los que no tenían poder. and advocating justice for the innocent. Y pedía justicia por los inocentes. I mean, people, this is great news. Estas son buenas nuevas. Isn't this great news? ¿Qué no son buenas nuevas? But then Pero después we get here. llegamos aquí. We get to this point. Llegamos a este punto. This point that he had been telling his disciples about. Este punto del cual él ya les había dicho a sus discípulos. Where now Jesus finds himself alone. Donde Jesús ahora se encuentra solo. And so why is this garden so significant? ¿Por qué este jardín tiene tanta significancia? Before we answer that question, Antes de contestar esa pregunta, I want to answer this question. quiero contestar esta pregunta. How did we get here? ¿Cómo llegamos aquí? Why did Jesus have to suffer? ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir? To understand the weight of Gethsemane, Para entender el camino a Getsemaní, we have to first understand tenemos que primero entender and go back to the first garden. y regresar al primer jardín. There are actually two creation stories in the Bible. Hay dos historias de creación en la Biblia. Genesis chapter 1 tells a story from 30,000 feet. Génesis 1 nos dice la historia de 30,000 pies. It's about heavens and the earth. Se trata sobre el cielo y la tierra. But in chapter 2, Pero en el capítulo 2 it zeroes in on a garden called Eden. habla de un jardín llamado Edén. And this garden Y este jardín comes from a Hebrew word that means delight. viene de una palabra hebrea que quiere decir deleite. Like if you were going to write a letter Como si vas a escribir una carta to the Garden of Eden, al jardín del Edén, its address is delight. su dirección es el deleite. Not a bad place to call home. No es un lugar malo al cual llamar hogar. And look at what God designs. Y mira lo que Dios diseña. Genesis 2, Génesis 2, verses 8 and on, it says, Then the Lord planted a garden in Eden in the east, and there he placed the man he made. después el Señor Dios plantó un huerto en Edén en el oriente y ahí puso a un hombre que había formado. The Lord God made all sorts of trees grow from the ground, trees that were beautiful, that produced delicious fruits. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Verse 15, the Lord placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. El Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. But the Lord God warned him, you may freely eat from the fruit of every tree in the garden, except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. Pero el Señor le advirtió, puedes comer de todo árbol excepto del árbol del bien y del mal, porque si comes de él morirás. Now, most of us know what happens in this wonderful paradise. La mayoría sabemos lo que sucede en este paraíso. Most of us know what happens, right? La mayoría sabe lo que sucede, ¿verdad? Adam and Eve, Adán y Eva, the first two humans, los primeros humanos, they are swayed by the serpent's temptation, ellos son convencidos por la tentación de la serpiente and they accept his invitation to distrust God y aceptan su invitación a desconfiar de Dios and eat its forbidden fruit. y comer del fruto prohibido. In Eden, we see a God that talks to Adam, En Edén vemos a un Dios que habla con Adán, God who is in relationship with his creation, un Dios que está en relación con su creación and he's included mankind in his plans y incluye a la humanidad en sus planes to spread an Eden-like environment all over the world. para esparcer la atmósfera del Edén sobre todo el mundo. But man disobeys, Pero el hombre desobedece, man falls and is now kicked out of this paradise. el hombre cae, ahora es sacado de este paraíso. And when I was younger, Y cuando yo era más joven, I was so mad at Adam. yo estaba tan enojado con I Adán. was so mad at Adam. Estaba tan enojado con Adán. I said,
we have sickness because Adam disobeyed. Dije, tenemos enfermedades porque Adán desobedeció. I would say God doesn't walk with us because Adam disobeyed. Dios no camina con nosotros porque Adán desobedeció. We carry shame because Adam disobeyed. Cargamos vergüenza porque Adán desobedeció. I felt that Adam had ruined it for all of us. Yo sentí que Adán lo arruinó por todos nosotros. All the while, Pero mientras tanto, I knowingly disobeyed God in more ways than I can tell. yo desobedecí a Dios de más maneras que puedo contar. But it's all Adam's fault, right? Pero es la culpa de Adán. As if I've never given into my fleshly desires. Como si yo nunca he cedido a mis deseos carnales. And now all humanity must endure this separation from God. Y ahora toda la humanidad tiene que soportar la separación de Dios In a broken world en un mundo quebrantado that perpetuates greed, que perpetúa la envidia, wars and famines, la hambruna, las guerras, death and sickness, la muerte y la enfermedad, poverty and justice, la pobreza y la injusticia, sorrow, death, la tristeza y la muerte, destruction, la destrucción, all because of one man's disobedience. todo por la desobediencia de un hombre. And so that disobedience Así que esa desobediencia triggered encadenó God's redemptive plan for humanity. el plan redentor de Dios para la humanidad. And it was declared in that garden Y fue declarado en ese jardín that one day, que un día, somebody say one day, alguien diga un día, somebody say one day, alguien diga un día, a savior for all un mankind salvador de toda la humanidad would pay the debt of sin pagaría la deuda de pecado that we could and cannot que pay, nosotros no podíamos pagar, and that he would restore everything y que él restauraría todo to its original design. a su diseño original. And so now we find ourselves here Así que ahora nos encontramos aquí, at the Garden of Gethsemane, en el jardín del Getsemaní, needing a redeeming savior necesitando un salvador redentor that will restore all things back to God. que restaurará todas las cosas de regreso a Dios. And we know that it's through the cross and tomb. Sabemos que es a través de la cruz y la tumba, But we often think that the Garden of Gethsemane pero muchas veces creemos que el jardín de Getsemaní is just a subtle pit stop es solamente una parada to more important events. a eventos más importantes. But if there was ever a headlining event, Pero si habría un evento principal, you know that the fight is not won when the lights are the brightest. tú sabes que la pelea no se gana cuando las luces están brillantes. They are won or lost in the gruesome unseen moments. Son ganadas o perdidas en los momentos que no se ven. The Garden of Gethsemane doesn't have a nice name like Eden, meaning delight. El jardín de Getsemaní no tiene un buen nombre como Edén, que es deleite. It literally means the pressing place. Significa literalmente el lugar de la prensa. Or in other words, the place where things get crushed. O en otras palabras, el lugar donde las cosas son aplastadas. And here, Y aquí, at this place of crushing, en este lugar de quebrantamiento, Jesus prays again Jesús ora and again una y otra vez, and again in agony, en agonía, demonstrating his passion demostrando su pasión for the Father's will por la voluntad del Padre and for us. y por nosotros. Because here's the key. Porque aquí está la clave. Here's what Romans says. Esto es lo que dice Romanos. So that one sin of Adam brought the punishment of death to all people, Un pecado de Adán trajo la culpa del pecado a todas las personas. in the same way, De la misma manera, Christ did something so good Cristo hizo algo tan bueno that it makes all people right with God. que hace a todas las personas bien con Dios. And that brings them true life. Y eso trae vida para todos. One man disobeyed God and many became sinners. Un hombre desobedeció a Dios y muchos fueron pecadores. But in the same way, Pero de la misma manera, one man obeyed God and many became right. un hombre obedeció a Dios y todos recibieron salvación. This is what's beautiful. Esto es lo que es hermoso. Adam said yes to himself. Adán le dijo sí a sí mismo. Jesus said yes to the Father. Jesús le dijo sí al Padre. Now, Gethsemane could mean so many different things. Getsemaní puede significar muchas cosas distintas. But I just want to pull back a little bit. Pero quiero regresar un poquito. And I want to park here at the gathering. Y quiero estar aquí en The Gathering. Can we just park here at the gathering for a Podemos second? estacionarnos aquí en The Gathering por un segundo. See, I don't know what Garden of Gethsemane moments you've had in your life. No sé qué momentos del jardín de Getsemaní has tenido en tu vida. I honestly don't know if you're in a Garden of Gethsemane right now, O no sé si te encuentras en el jardín de Getsemaní ahora, where you're feeling crushed, donde te sientes prensado, when you're feeling crushed over and over again. donde sientes que estás prensado una y otra vez. But I want to tell you something. Pero quiero decirte The algo. Garden of Gethsemane is not in vain. El jardín del Getsemaní no es en vano. That scene
esa escena is not insignificant. no es insignificante. Sometimes we're so quick to rush out of the pain. A veces somos tan rápidos de salir del dolor. And I get it hurts. Y se duele. I get it, we cry. Entiendo que lloramos. I get it, it's too much. Entiendo que a veces es mucho. But don't miss what God is trying to do Pero no te pierdas lo que Dios intenta hacer by trying to run away from the pain. al tratar de correr del dolor. Jesus had 3 opportunities to quit that night. Jesús tuvo 3 oportunidades de rendirse esa He noche. could have said, oh man, nobody backs me up. Pudo haber dicho, nadie me respalda. I'm out of here. Yo estoy fuera de aquí. He could have said, God doesn't give me the answer I want. Pudo haber dicho, Dios no me da la respuesta que quiero. I'm out of here. Estoy fuera de aquí. No, every single time, Cada vez, though it was so hard, aunque fue tan though it difícil, was so difficult, aunque fue tan he difícil, submitted himself to the will of the Él se Father sometió a la voluntad del because he Padre. understood Porque Él entendió that this wasn't wasted pain, que este no era dolor gastado, that his pain had que su purpose, dolor tenía propósito. and it was a purpose that would save you and Y me. fue el propósito que nos salvaría a ti y a mí. Aren't we grateful that he didn't bail? ¿No estás agradecido que Dios no se fue? He withstood in the garden. Él estuvo en el jardín. Some of you know my story. Algunos de ustedes conocen mi My historia. wife and I have been through many iterations of what we would call Garden of Gethsemane moments. Mi esposa y yo hemos tenido muchos momentos del jardín Getsemaní. I've been married now for 11 years. Hemos estado casados por 11 años. 8 of those years, 8 de esos años, thank you. 8 of those years, 8 de esos años, we've dealt with chronic illnesses and infertility. tratamos con enfermedades y con infertilidad. It's not a secret to anyone that knows us No es un secreto para nadie que nos conozca that starting a family was our biggest dream. que el comenzar una familia es nuestro sueño más grande. And everybody was praying for us. Y todos oraban por nosotros. Every season, someone would say, any prayer requests? Cada temporada que alguien decía alguna petición de oración And we would raise our hand for the 100th time. y levantábamos nuestra mano por la 100ª vez, Even when we felt shame, aun cuando sentíamos pena, even when we felt grief. aun cuando sentíamos dolor. And we would say, Lord, we pray for healing. Y decíamos, Señor, oramos por sanidad. And so many people came around us to Y pray. tantas personas venían y oraban. But then a beautiful thing happened. Pero después algo hermoso sucedió. At the end of 2022, Al final del 2022, at the end of the year, al final del año, I get told on Christmas Day se me dice en el día de Navidad that we're pregnant. que estamos embarazados. And I'm so full of Y joy. estoy tan lleno de gozo. I'm so excited. Estoy tan emocionado. Because, man, finally, Porque finalmente we are going to have a family. vamos a tener una familia. Only for 2 days later, Solo para que 2 días después we find ourselves in the emergency room. nos encontramos en el cuarto de emergencia. And after several tests, Y después de varias pruebas, the doctor comes to us el doctor viene a nosotros and she tells us, y nos dice, you have a failed pregnancy. tienes un embarazo fallido. What does that mean? You have a failed ¿Qué pregnancy. significa eso? She says, there's no baby. Dice, no hay bebé. Then a few months later, Meses después, after we've gone through all this grief, después de que pasamos todo este dolor, I get the news again. recibo la noticia We're nuevamente. pregnant. Estamos embarazados. And in that moment, Y en ese momento, I tell everyone, God has heard us. yo le digo a todos, Dios nos ha escuchado. And this time, we tell all of our prayer warriors, Y esta vez le decimos a todos nuestros amigos de we oración, let them know, hey, we're pregnant. estamos embarazados. Please pray for us. Por favor, ora por We don't want to nosotros. lose this No baby. queremos perder este bebé. And we kept telling our life group, Y le decimos a nuestro grupo de vida, pray, 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 pray. ora, ora, ora. And I was so full of Y anxiety estaba tan lleno de ansiedad and so much excitement at the same y time. tanta emoción al mismo tiempo. Then 7 weeks later, Y 7 semanas después, my wife starts to feel this familiar mi pain esposa comienza a sentir este dolor familiar in her womb. en su vientre. And that pain leads us back to the emergency Y room ese dolor nos lleva de una vez más al cuarto de emergencia, where they tell us, donde nos dicen, I'm sorry, lo siento, but your pregnancy is now over. pero tu embarazo ha terminado. Lord, why? Señor, ¿por qué? Why would you allow us to get pregnant ¿Por qué nos permites embarazarnos and get excited? y nos emocionamos? Why would you allow us to get pregnant ¿Por qué nos permites embarazarnos? just so we could tell the devil, Solo para decirle al diablo,
I told you, te dije, God is good. Dios es bueno, He hears me. Él me escucha, Only to then hear him solo para después escucharle a Él, mocking our faith. burlándose de nuestra fe. Why, Lord, ¿Por qué, Señor, would you permit permitirías for us to go through this? que nosotros pasemos esto? It would be better to not get pregnant at all Sería mejor no embarazarnos than to get pregnant and lose babies. que embarazarnos y perder bebés. That was our Gethsemane moment. Este fue nuestro momento Getsemaní. I don't know what Gethsemane moments you have been going through. No sé qué momentos Getsemaní tú has estado atravesando. What things you've been wrestling in your life. ¿Con qué cosas has estado batallando en tu vida? Maybe it's an illness or abandonment. Tal vez es una enfermedad o un abandono. Maybe someone cheated on you. Tal vez alguien te traicionó. Maybe you're the reason for the separation. Tal vez tú eres el motivo de la separación. Maybe you've lost someone Tal vez has perdido a alguien. or had a failed business or a bankruptcy. O tuviste un negocio fallido o una bancarrota. There are some gardens where, like Jesus, Hay ciertos jardines que como Jesús you can still be surrounded by your loved ones puedes estar rodeado por tus seres queridos and still feel alone. y aún sentirte solo. It's like the operating room. Es como el cuarto de operación When you go in to have a procedure or an essential surgery, donde entras por un procedimiento o una cirugía esencial. the closest people can be with you. Tus personas más cercanas pueden estar contigo, But when it's time to be operated, pero cuando es tiempo de ser operado, only you go in there to meet the surgeon. solo tú entras ahí a conocer al cirujano. No one else can come in with you. Nadie más puede entrar contigo. As the surgeon cuts you open to extract, fix, and restore what's broken in your body. Mientras el cirujano te abre para sacar y restaurar lo que está mal en tu cuerpo. Prophetically, I know that I'm talking to someone here today. Sé que estoy hablando proféticamente a alguien hoy, Like you're being wheeled alone que tú estás siendo llevado solo and that you're going through it alone. y que estás atravesando por esto But solo. let me tell you, Pero déjame decirte, our good Father, nuestro buen Padre, He will take care of you. Él cuidará de ti. Like Jesus kept going back to God, Así como Jesús regresaba a Dios, the Father in your prayer time el Padre en tu tiempo de oración can sustain you, puede sostenerte. can comfort you. Él puede darte confort. Only He can give you peace that surpasses all understanding. Solo Él te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. And here's what's interesting about the Garden of Y Gethsemane. eso es lo que es interesante del jardín del Getsemaní. One of my friends, he's a writer, his name is Chris Hall. Uno de mis amigos que es escritor, He says that the crushing él dice que el quebrantamiento is necessary for the olive's legacy. es necesario para el legado de la oliva. And when I read that, Y cuando leí eso, it made sense. tuvo sentido. The only way La única manera to preserve the olive de longer preservar a la oliva por más grande is to crush it. es prensarla. Because if you leave it on the branch, Porque si la dejas en la rama, it will eventually rot and die, se pudrirá y morirá serving no purpose. y no tendrá propósito. But if you crush an olive, Pero si tú prensas una oliva you extract the oil y extraes el aceite so that the oil can be used for so much more para que el aceite pueda usar para mucho más, for a longer period of time. por más tiempo, I want to tell you quiero that the decirte crushing moments of your life que los momentos que presionan tu are vida pulling something out of you. están sacando algo de ti, An anointing like you've never imagined before. una unción que nunca has imaginado. I need you to believe that, gathering. Necesito que creas eso, iglesia. Some of my best sermons, Uno de mis mejores sermones, some of my best prayer times, algunas de mis mejores my oraciones, deepest levels of intimacy, mis niveles más íntimos, my highest levels of worship mis lugares más altos de adoración, have all come through the crushing seasons in my life. todos han venido a través de las temporadas que presionan mi vida. God is not done with you. Dios no ha terminado contigo. God is not done with you. Dios no ha terminado You're contigo. feeling crushed, Te estás sintiendo but apretado, He's extracting something out of pero Él you está extrayendo algo de ti because He's trying to preserve you. porque está tratando de preservarte. There's a scripture that gives me encouragement, Hay una escritura que me motiva and it says, consider it. It's in James. It says, consider it pure joy, my brothers y dice, and sisters, consideren gozo, mis hermanos, whenever you face trials of many kinds, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, because you know that the testing of your faith produces perseverance. porque saben que cuando se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad. And he says, let perseverance finish its work. Dejen que la perseverancia haga su trabajo. Don't bail on the crushing. No huyan de la Don't avoid the presión. pain.
No eviten el dolor. Lean into it. Inclínense a Él. Bring it to God. Tráiganselo a Dios. Bring it to Him Tráiganselo a Él. so that you may be mature and complete, Para que pueda ser completado. not lacking Y anything. no les faltará nada. An olive, Una oliva to be consumed, needs to go through a process that includes several things: tiene que pasar por un proceso para poder ser consumida. washing, breaking, Tiene que ser lavada, quebrada, soaking, sometimes salting. sumergirse y a veces salarse. And you get it and you let it wait and sit around. Y la dejas ahí que se espere. And this is what's happening in us spiritually. Y eso es lo que sucede con nosotros espiritualmente. And this is what was happening to Jesus Y physically es lo que físicamente le sucedía a Jesús at the Garden of en Gethsemane. el jardín del Getsemaní. He died so that we would be atoned for our sins. Él murió para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros This is why pecados. Good Friday is important. Por eso el Viernes Santo es importante. The Bible says that Christ, who never sinned, La Biblia dice que Cristo, que nunca pecó, became the offering for our sin. Él se convirtió en la ofrenda por nuestro pecado, This is 2 Corinthians, so that we could be made right with God through Christ. para que podamos estar bien con Cristo. 1 Peter says He bore our sins in His body on the tree, Él cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, that we might die to sin, para que nosotros podamos morir al so pecado. that sin doesn't have to own you, Así que el pecado no es tu dueño, so that we could live righteously. para que podamos vivir justamente. By His wounds we are healed. Por sus heridas fuimos How many of you guys sanados. believe that? ¿Cuántos creen eso? Hebrews says during the last days of Jesus' life on earth, Durante los últimos días de Jesús en la tierra, He offered up prayers and petition with fervent cries and tears Él ofreció oraciones y súplicas con gran clamor to the one who could save Him from death. al que podía rescatarlo de la muerte. He prayed to the one that could save Him from death. Él oró al que podía rescatarle de la muerte. But we know the story. Y conocemos la historia. God didn't spare Him death. Dios no lo salvó de la muerte. It says, and He was heard because of His reverent submission. Y Dios oyó sus oraciones por la gran Son though reverencia. He was, He learned obedience from what He suffered. Aunque era hijo de Dios, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. And so I need you Así que necesito to not miss the lessons in your suffering. que no te pierdas las lecciones en tu If sufrimiento. Jesus could learn through His obedience when He suffered, Si Jesús pudo aprender a través de su obediencia mientras sufrió, you and I, tú y yo we can learn podemos aprender in our obedience when we suffer. en nuestra obediencia mientras sufrimos. There's a lot to learn about these gardens. Hay tanto que aprender acerca de estos jardines. Adam in the Garden of Eden, Adán y el jardín del Edén, he was placed in a place where he could have fellowship with God. él fue puesto en un lugar donde podía tener comunión con Dios. And despite God's warning, Y aunque Dios le advirtió, he disobeyed and broke that fellowship. él le desobedeció y rompió esa comunión. Jesus, Jesús, who the Bible calls the second Adam, que la Biblia lo llama el segundo Adán, enters a garden marked by sorrow and anticipation of death. entra al jardín marcado por tristeza y la anticipación de la muerte. And in contrast to Adam, Y en contraste con Adán, Jesus willingly submits to the Father's will, Jesús voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. and he obediently offers himself as a sacrifice for you and Y él for se me. ofrece como sacrificio por ti y por mí. One of my favorite writers says it this way: Uno de mis escritores favoritos lo dice así. the Bible is a story of two gardens, La Biblia es la historia de dos jardines, Eden and Gethsemane. Edén y Getsemaní. In Eden, En Edén, Adam took a fall. Adán cayó. In En Gethsemane, Getsemaní, Jesus took a stand. Jesús se levantó. In Eden, En Edén, God sought Adam. Dios buscó a Adán. In En Gethsemane, Getsemaní, Jesus sought God. Jesús buscó a Dios. In Eden, En Edén, Adam hid. Adán se escondió. In En Gethsemane, Getsemaní, Jesus emerged. Jesús emergió. In Eden, En Edén, Satan led Adam to a tree that led to death. Satán llevó a Adán a un árbol que lo llevó a la muerte. In Gethsemane, En Getsemaní, Jesus went to a tree that led to life. Jesús fue a un árbol que lo llevó a la vida. These two gardens paint a perfect picture of what we face every day. Estos dos jardines son lo que nosotros enfrentamos Adam hoy. had everything he could need in the Garden of Eden. Adán tenía todo lo que podía necesitar en el jardín del Edén. And Gethsemane represents the other choice. Y Getsemaní representa la otra elección. Like Gethsemane, we could choose to compromise on God's word. Como Getsemaní podemos elegir comprometer la palabra de Dios. Or like Jesus at the Garden of Gethsemane, O como Jesús en el jardín del Getsemaní, we can take God at His word
Podemos tomar a Dios por su palabra, even if it costs us everything, aun si nos cuesta todo, knowing that He rewards the sacrifices of our obedience. sabiendo que Él recompensa los sacrificios de nuestra obediencia. Now, I don't want you to leave tonight No quiero que te vayas esta noche saying, Pastor Freddie preached a theology of suffering, diciendo el pastor Freddy predicó sobre la teología del sufrimiento so all I have to do is endure this. y lo que tengo que hacer es aguantar esto. Just gotta endure it. Solo tengo que aguantarlo. There's nothing I can do about it. No hay nada que pueda hacer. God wants to crush me, apparently, Dios quiere aplastarme aparentemente, just like He crushed Jesus. así como aplastó a Jesús. And I want to be Christ-like, Y yo quiero ser como Cristo, so I'm gonna just stand here and be crushed. así que voy a estar aquí y voy a ser aplastado. Because one day we're gonna die. Porque un día vamos a morir. One day He's going to come back, Un día Él va a regresar and it's gonna be all right, right? y todo va a estar bien, ¿correcto? And that is the dominant view Y esa es la vista dominante of our Western Christianity. de nuestra cristiandad. It is that Jesus is going to come back one day. Es que Jesús regresará un día, He's going to judge the world, va a juzgar al mundo and He's going to take us to heaven y nos va a llevar al cielo so that we can live happily ever after. para que podamos vivir felices para siempre. That is essentially Eso es esencialmente a theology of evacuation. una teología de evacuación. The sentiment is, El sentimiento es, let's get out of here. hay que irnos de aquí, Let's get out of this world that Hay- Adam ruined, hay que salir de este mundo and let's go somewhere else. y vámonos a otro lugar. But if this were true, Pero si esto fuese verdad, then it raises the question, entonces se levanta una pregunta. what's the point of our suffering in light of eternity? ¿Cuál es el punto entonces de nuestro sufrimiento en luz a la eternidad? What was the point of Jesus' suffering in light of eternity? ¿Cuál fue el punto del sufrimiento de Jesús? I want you to notice something. Quiero que te des cuenta de algo. I want you to notice how beautiful Scripture is. Date cuenta lo hermoso que es la escritura. Most people think of life as a two-stage process. La mayoría de las personas piensan de la vida como un proceso de dos etapas. Life here on earth La vida aquí en la tierra, in a body, en un cuerpo, followed by life after death seguida por la vida después de la muerte, in heaven or hell. en el cielo o en el infierno. But I'd like to present to you Pero te quisiera presentar a third garden. un tercer jardín. The beautiful thing about our faith Lo hermoso de nuestra fe is we know how the story ends. es que sabemos cómo termina la historia. But what's interesting about our faith, Pero lo que es interesante sobre nuestra fe that the ending is really the beginning. es que el final en realidad es el comienzo. It's a beautiful loop. Es un hermoso rueda. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, the Apostle John writes, el apóstol Juan escribe: "Then I saw a new heaven and a new earth." entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. I don't want you to miss this. No quiero que te pierdas esto. This new heaven, Este nuevo cielo, new earth, nueva tierra, is not a new planet somewhere else no es un planeta en algún otro lugar, in another realm. en otro reino. If you read scripture, Si lees la escritura, he's seeing the future. él está viendo el futuro, He's seeing what earth becomes. está viendo en qué se convierte la tierra. And he says, the one who was sitting on the throne said, El que estaba sentado en el trono dijo: "Look, I am making everything new." miren, hago nuevas todas las cosas. He says what he said on the cross. Él dice lo que dijo en la He cruz: says, "It is finished. está terminado. I am the Alpha and Omega, Soy el alfa y la the omega, beginning and the el end. principio del fin. All those who win the victory, A todos que tengan sed, all who receive victory will receive all of this. los que serán vencedores heredarán todas estas bendiciones. And I will be their God, Y yo seré su Dios and they will be my children." y ellos serán mis hijos. And then he goes on to describe, Y después él sigue describiendo: the angel showed me the river of water of life, los ángeles me mostraron el río con Clear agua as de vida, crystal. transparente como and the cristal, tree of life is on each side of the river. y el árbol de la vida está de cada árbol del And the río, leaves of the tree are healing for the nations. y las hojas del árbol están por las naciones. And John continues to write all the beautiful things in this garden-like Y city. Juan continúa escribiendo todas las cosas hermosas en este jardín. And if you could use your spiritual Y imagination, si puedes usar tu imaginación espiritual, he's not describing something new. no describe algo nuevo, He's describing something original. está describiendo algo original. A boy had promised, a father had promised Un padre le había prometido his boy a dream car. a su hijo un carro de ensueño. And ever since this little boy was young, Y desde que este niño estaba joven,
he would imagine parking his new car in his garage. Él se imaginaba estacionando su carro nuevo en su estacionamiento. But he kept telling his dad, could you get rid of that old junky car that's in the garage? Pero le decía, papá, ¿te puedes por favor deshacer del carro viejo que está en el garage? It was so old they had covered it with a tarp. Estaba tan viejo que estaba cubierto con una lona. And when the son finally turned Y 16, cuando el hijo por fin cumplió 16 años and he had been told that he was about to get a new car, y se le fue dicho que estaba por recibir un carro nuevo, he hears his dad working out of the garage. él escucha que su papá está trabajando en la cochera. And so he sneaks back there Así que él se asoma because he wonders, is he hiding my new car? porque se pregunta si está escondiendo su carro nuevo. But he notices that the old car's tarp Pero se da cuenta que la lona del carro viejo is in the driveway. está en la cochera. And so he says, oh, they're going to get rid of that old car. Así que dice, de seguro se está deshaciendo del carro viejo. And when he inches closest to the garage, Y cuando se acerca a la cochera, he couldn't believe what was happening. no podía creer lo que estaba sucediendo. His dad had been working on the old junked car Su papá estaba trabajando en el carro viejo for months. por meses. And what looked like a junky car, Y lo que parecía un carro arruinado, the son realized el hijo se dio cuenta it was a 1963 Corvette. que era un Corvette del 1963. Beautiful, Hermoso. legendary car, Un carro legendario being restored siendo restaurado to its original design. a su diseño original. The car El carro was underneath that tarp the whole time. estaba bajo la lona todo este tiempo. He stood there amazed, Y él se quedó ahí asombrado, just getting ready for his father's masterful work of restoration. preparándose para recibir la obra de restauración de su padre. The father looked at the son and said, come on, son, grab a wrench. El padre miró a su hijo y le dijo, toma una herramienta. Let's finish this restoration project together. Vamos a terminar este proyecto de restauración juntos. It was never forgotten. Nunca estuvo olvidado. It was being restored all along. Estaba siendo restaurado todo el tiempo. When we look at the book of Revelation, Cuando vemos el libro de Apocalipsis, we see the vision of a future garden, vemos la visión de un jardín futuro. a new creation where God will dwell with humanity forever. Una nueva creación donde Dios habitará con la humanidad por siempre. This heavenly garden is described as a place of unparalleled beauty. Este jardín celestial es descrito como un lugar con una It is- belleza incomparable. It is abundant. Es un lugar de abundancia. It says that he will wipe away every tear, Dice que Él borrará cada lágrima and death shall be no more. y la muerte ya no existirá. Neither shall there be mourning, Tampoco habrá tristeza, nor crying, ni llanto, nor pain anymore. ni dolor, For the former things have passed away. pues las cosas han pasado. The journey La- from Eden to Gethsemane La jornada de Edén a Getsemaní, to now the future garden in Revelation para ahora el jardín futuro en Apocalipsis, is a narrative story of hope and redemption. es una historia de esperanza y redención. That despite humanity's fall, Que aún tras la caída de la humanidad, God's love and mercy prevail. el amor y la misericordia de Dios prevalecen. And through the sacrifice of Jesus in Y Gethsemane, a través del sacrificio de Jesús en Getsemaní, his beautiful death on the cross, su muerte hermosa en la cruz and his victorious resurrection, y su resurrección it victoriosa, opened the way for humanity to be reconciled to God abrió el camino para que la humanidad se reconciliara and to con Dios enter into this future garden y a entrar a este jardín futuro where we will dwell in eternal joy and peace. donde habitaremos en gozo y paz And eterna. as we reflect on this journey, Y mientras reflexionamos en esta jornada, we find the promise of God's faithfulness encontramos la promesa de la fidelidad de Dios and the assurance of our future inheritance. y la aseguranza de nuestra herencia futura. No matter how dark your circumstances may seem, Sin importar qué tan oscura sea tu circunstancia, we can take comfort podemos tomar comodidad in the hope of a new creation en la esperanza de una nueva creación, where Jesus donde Jesús will wipe away every tear borrará cada lágrima and we will dwell in his presence forever. y habitaremos en su presencia por siempre. Jesus didn't skip Gethsemane. Jesús no se brincó Getsemaní, He was crushed but not defeated. fue presionado pero no fue derrotado. And because he obeyed in that Y garden porque obedeció en ese jardín, on his way to the en cross, su camino a la cruz, we can find hope podemos encontrar in esperanza our garden of Gethsemane. en nuestro jardín de Getsemaní. Like the Bible promises, Como la Biblia lo promete, crushed but not abandoned, presionado pero no abandonado, pressed but not destroyed, presionado pero no destruido, surrendered so that we might be saved. rendido para poder ser salvo. That is the promise Esa es la promesa that we have in Jesus que Christ. tenemos en Would you Jesucristo. stand on your feet? Puedes ponerte de pie.
Lord, thank you. Padre, gracias. You know, a lot of people Sabes, muchas personas will say that Good Friday is good dirán que el Viernes Santo es bueno because of what happens on Sunday, por lo que sucede el domingo, speaking of his resurrection. hablando sobre su resurrección. And they're not completely wrong, Y no están completamente mal, but Friday is still good pero el viernes aún es bueno, in spite of the suffering, a pesar del sufrimiento, the agony, la agonía, the death. la muerte. You know why? ¿Sabes por qué? Because that's what it took Porque eso fue lo que tomó to prove para comprobar his love for you and for me. su amor por ti y por mí. He was willing to suffer Estuvo dispuesto a sufrir like a criminal, como un criminal, though he never was one, aunque nunca fue uno, like a sinner, como un pecador, even though he never sinned. aunque nunca pecó. He took the weight of your punishment Él tomó el peso de tu castigo and my punishment, y mi castigo. and in that garden of Y Gethsemane, en ese jardín de Getsemaní, he made a decision. Él tomó una decisión. And I would love for you Y amaría que tú to make a decision tomaras una decisión with every heart open. con todos los corazones abiertos. I want to celebrate Quiero celebrar every decision cada decisión that says, Lord, que dice, Señor, I want to follow you, yo quiero seguirte, even if it costs me everything, aun si me cuesta todo, no matter the pain, sin importar el dolor, no matter the agony. sin importar la agonía. You didn't bail on me, Tú no te fuiste de mí, I'm not going to bail on you. así que yo no me iré de ti. So if that's you, would you raise your hand tonight? Si eres tú, puedes levantar tu mano esta I want you noche. to raise your hand Quiero que high levantes right tu mano now. alto And would you just pray with me right now? Would you say, Lord Jesus, y di, Señor Jesús, thank you. gracias. Thank you for your sacrifice Gracias por tu that sacrificio started in the garden que comenzó en el jardín to redeem para redimir the original design. el diseño original. You make all things new. Tú haces todo nuevo. I am no longer a sinner. Ya no soy pecador. You are restoring me Tú me estás restaurando to your original a design. tu diseño original. You are making me your son and your daughter. Tú me estás haciendo tu hijo y tu hija. Create in me, Father God, Crea en mí, a new Señor, heart. un nuevo corazón. Create in me Crea en mí a new heart. un nuevo A corazón. heart that submits to Un you. corazón que se somete a ti. I don't want my identity to be No quiero que mi identidad sea any earthly thing. cualquier cosa I terrenal. want my identity to be Quiero que mi identidad sea in you, Jesus. en ti, Jesús. So lift your hands right now. Levanta tus manos And would you just say thank y you? solo di gracias. Thank you for your sacrifice. Gracias por tu Thank you sacrificio. for loving me. Gracias por amarme. Thank you for the garden. Gracias por el jardín. Thank you for fighting in the garden. Gracias por luchar en el And thank you jardín. for the open Y invitation gracias por la invitación to abierta one day be in a future garden. para estar algún día en el jardín futuro. Would you just pray right now Solo ora and ahorita surrender your life to y Jesus rinde tu vida a Jesús as we worship Him, mientras le adoras, as we take these moments to sing? mientras tomamos estos momentos If para any of you cantar. need prayer, Si alguien necesita I would oración, love to pray with you up here. me encantaría orar contigo Please aquí. feel comfortable Por favor, siéntete and cómodo bold enough to come, and we have a team that will help pray. y valiente de venir y podemos orar por ti. Eyes closed, let's sing unto God. Con los ojos cerrados vamos a cantar.